pero tampoco es algo trivial que una persona que representa al nuevo gobierno en el Empalme salga a anunciar la judicialización, captura y extradición del presidente de la República. Pero fíjese que yo ayer incluso me puse a escuchar cuidadosamente en un medio de comunicación nacional el planteamiento que me imagino yo se refiere usted estaría haciendo Carlos Alonso Lucio. Lo que él dice es, aquí lo que hay detrás de esto es que debería existir, para que se dé esa realidad de una eventual extradición, pues un proceso judicial, en donde ese proceso judicial, entre otras, además surte distintos trámites, surte, entre otras, por ejemplo, el trámite de la Corte Suprema. Es decir, señor vicepresidente, usted no está en desacuerdo con las afirmaciones que hizo en esa entrevista el señor Lucio. La que oí ayer, ¿no? Y me parece que es una entrevista en donde lo que él está diciendo es de existir un proceso judicial en los Estados Unidos, de existir ese llamado por parte de Estados Unidos a Colombia, de existir el tránsito en la Corte Suprema de Justicia, existe una facultad constitucional y legal para tomar esa decisión. Lo que parecía una pregunta que podía poner contra las cuerdas al vicepresidente electo José Manuel Restrepo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la entrevista. Julio Sánchez Cristo fue directo y le preguntó si estaba en desacuerdo con las polémicas declaraciones de Carlos Alonso Lucio, unas declaraciones que desataron una fuerte tormenta política en Colombia. Muchos esperaban que Restrepo tomara distancia de esas palabras, pero ocurrió todo lo contrario. José Manuel Restrepo respondió con absoluta firmeza, explicó que escuchó cuidadosamente la entrevista de Lucio y aseguró que, en su opinión, sus declaraciones habían sido interpretadas fuera de contexto. Insistió en que nadie habló de una captura automática ni de una extradición inmediata del presidente, sino de un escenario hipotético que solo podría darse dentro de un proceso judicial y respetando los procedimientos constitucionales. La respuesta sorprendió incluso a Julio Sánchez Cristo, quien intentó profundizar sobre la controversia, pero Restrepo mantuvo su posición sin titubeos y dejó claro que no veía motivo para desautorizar a Carlos Alonso Lucio. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Por qué esta respuesta está generando tanto debate? ¿Y qué implicaciones políticas tiene que el vicepresidente electo respalde públicamente esas declaraciones? En este video vamos a analizar ese intenso intercambio, las preguntas más incómodas de la entrevista y las respuestas que hoy están dando de qué hablar en todo el país. Comencemos. Señor vicepresidente electo, antes de tocar los temas a los que usted se ha referido en las últimas horas, cuando usted habla, usted transmite seguridad, usted es muy directo en las posiciones del presidente electo, pero también transmite tranquilidad, en el sentido de que la gente cuando lo oye entiende perfectamente para dónde van las cosas. ¿A usted no le parece, y se lo pregunto con el mayor respeto y consideración, que en un momento tan sensible, en donde todos los días hay una idea nueva desde el pacto histórico, desde el gobierno, del presidente o del candidato perdedor, de cómo desconocer la victoria del presidente que ya ha sido avalada por jueces, ese tema debería concentrarse en las respuestas solamente del señor presidente en su alocución, y en las suyas es que si comienzan a aparecer otras voces que están en el empalme, otras voces que hacen parte del futuro gobierno, nos podemos enloquecer, señor vicepresidente. Julio, yo lo que siento es que en este momento no estamos en Colombia en un escenario trivial. Y no es trivial los planteamientos que se han venido escuchando incluso del gobierno saliente. El solo planteamiento, por ejemplo, de desconocer la decisión soberana del pueblo colombiano en un proceso electoral, desconocer a quien es el hoy único presidente electo, que es Abelardo de la Espriella, pues no puede pasar de largo. Y creo que ahí el mensaje que ha transmitido el propio presidente electo y quien les habla es un mensaje de preocupación, y es un mensaje que nosotros mismos solo hemos transmitido, en el sentido de que lo que hay aquí es un tema mayúsculo, en donde uno difícilmente puede sentarse en una mesa de empalme con quien en el frente no lo reconoce, con quien en el frente desconoce incluso la decisión del Consejo Nacional Electoral, el aval propio de la registraduría, de algo que además es absolutamente obvio. Entonces, ahí es donde nuestro planteamiento, que repito es el de Abelardo de la Espriella como presidente electo y de José Manuel Restrepo, pues se hace público. Lo demás seguramente son mensajes de aporte o de soporte a esa posición, y ese es el mensaje que yo he querido plantear, y por eso es el llamado a Colombia a que seamos conscientes de que eso no debería suceder en un país democrático, en un país en donde se precia de ser la democracia más antigua y sólida de América Latina. Pero vicepresidente, ni más faltaba que su argumentación la gente la entiende, pero tampoco es algo trivial que una persona que representa al nuevo gobierno en el empalme
salga a anunciar la judicialización, captura y extradición del presidente de la República, que debería surtir un proceso judicial si llegara a suceder. ¿No le parece que también esa línea de ese tipo de expresiones es poco trivial? Pero fíjese que yo ayer incluso me puse a escuchar cuidadosamente en un medio de comunicación nacional el planteamiento que me imagino yo se refiere usted estaría haciendo Carlos Alonso Lucio. Lo que él dice es, aquí lo que hay detrás de esto es que debería existir, para que se dé esa realidad de una eventual extradición, pues un proceso judicial, en donde ese proceso judicial, entre otras, además surte distintos trámites, surte, entre otras, por ejemplo, el trámite de la Corte Suprema, un trámite que no es menor, y después el presidente de la República, entre otras, constitucional y legalmente tiene la posibilidad de tomar esa decisión. Luego, no es un tema automático y nadie está diciendo que deba darse de manera automática y nadie dice incluso que necesariamente se debe. Tiene que surtirse un proceso incluso hasta judicial en los Estados Unidos y eso no ha existido o no se ha dado. Y en caso de darse, pues habrá unos cauces constitucionales y legales. Yo le entendí eso ayer y de verdad hice el ejercicio de escucharlo cuidadosamente. Es decir, señor vicepresidente, usted no está en desacuerdo con las afirmaciones que hizo en esa entrevista al señor Lucio. La que oí ayer, ¿no? Y me parece que es una entrevista en donde lo que él está diciendo es de existir un proceso judicial en los Estados Unidos, de existir ese llamado por parte de Estados Unidos a Colombia, de existir el tránsito en la Corte Suprema de Justicia, existe una facultad constitucional y legal para tomar esa decisión. Pero estamos hablando de muchas hipótesis sumadas. Entonces, concentrémonos en los hechos de hoy. Los hechos de hoy, que esos sí son evidentes, son que hay un presidente saliente que no reconoce una decisión democrática del pueblo soberano, que está incluso quebrantando una línea muy importante de nuestro país que nunca se había quebrantado en el sentido de desconocer la decisión soberana del pueblo colombiano y el Estado de Derecho en una casi expresión de un casi golpe de Estado, porque en el fondo lo que está diciendo incluso es que otra persona es presidente electa de la República de Colombia. Es que eso no tiene ninguna presentación. Ese no es un tema menor, ese sí es un tema de fondo, sobre todo en cabeza de quien es hoy presidente saliente de la nación. Julio Sánchez Cristo buscó una respuesta concreta. La pregunta era sencilla: si José Manuel Restrepo compartía o no las declaraciones de Carlos Alonso Lucio, que habían provocado una enorme controversia política. Sin embargo, la respuesta del vicepresidente electo tomó un rumbo completamente distinto. En lugar de quedarse defendiendo frase por frase lo dicho por Lucio, Restrepo decidió poner sobre la mesa un asunto que, según él, era mucho más grave para la democracia colombiana. Primero explicó que había escuchado con atención la entrevista de Carlos Alonso Lucio y que, en su criterio, sus palabras estaban siendo interpretadas fuera de contexto. Recordó que en ningún momento se habló de actuaciones automáticas o al margen de la ley, sino de hipótesis que solo podrían materializarse después de un largo proceso judicial y respetando cada instancia constitucional, pero inmediatamente después dio un giro al debate. Restrepo sostuvo que la verdadera preocupación del país no debía concentrarse en escenarios hipotéticos, sino en hechos que, desde su perspectiva, ya estaban ocurriendo. Señaló que lo realmente inaceptable era que el gobierno saliente y sectores cercanos a Iván Cepeda insistieran en desconocer la legitimidad del presidente electo, pese a que las autoridades electorales ya habían validado el resultado. Con ese argumento cambió completamente el eje de la conversación. En vez de seguir respondiendo sobre Carlos Alonso Lucio, comenzó a cuestionar lo que calificó como un precedente peligroso para la democracia colombiana, que un presidente saliente pusiera en duda una decisión que, según afirmó, ya había sido respaldada por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Fue en ese momento cuando la entrevista dejó de girar alrededor de las declaraciones de Lucio y pasó a centrarse en el conflicto institucional que vive el país. Restrepo insistió en que, para el nuevo gobierno, ese era el asunto verdaderamente de fondo y el que merecía toda la atención nacional. Sí, señor vicepresidente, eso es cierto, y yo creo que en los medios se ha hecho una condena permanente de las acusaciones sin fundamento que desde hace mucho rato sobre el sistema electoral colombiano ha lanzado
el presidente Petro, sin mostrar ninguna evidencia que sea contundente. Alma Espinosa, Yo creo que ¿cuántas eso- veces hemos repetido que el voto electrónico en Colombia no existe? Y el sí. argumento del presidente es Es una ese. manipulación electrónica en California. Sí, eso es correcto. Nosotros acá creo que hemos sido, y creo que todos los colegas han hecho lo mismo, muy claros en decir que ahí no hay ninguna evidencia que sea seria. Pero ya que no va a haber empalme, porque el empalme pues ha quedado suspendido, ustedes dicen hasta que el presidente Petro reconozca la legitimidad del presidente electo de la Espriella, y en el gobierno insisten en que las declaraciones de Lucio rompieron todo. Yo le quiero preguntar por el papel de Lucio en la campaña una vez termine el empalme. Su cargo es el de coordinador de empalme, pero empalme ya no hay. El señor Lucio, ¿qué es del gobierno? Espinosa, tal vez lo primero que yo debo decir es que no es totalmente cierto que no va a haber empalme. Claro que hay empalme, entre otras además porque eso está arreglado por la ley 951 del 2005. Tiene que haber un proceso de empalme. Lo que nosotros hemos dicho es que este proceso de empalme arrancó hace 8 meses, en un esfuerzo de cerca de 1.300 personas que han venido recogiendo información, recabando información del sector público, de los ciudadanos, de incluso información de parte de algunas entidades, y que ahora se va a seguir recabando más información a través del uso de derechos de petición o a través de la información que ojalá algún día el gobierno publique, porque de hecho es la hora en que ni siquiera ha publicado la información, algo nunca antes visto incluso en procesos de empalme similares para esta fecha. Una vez se recoja esa información, continuaremos el proceso de empalme que ya lo teníamos a cerca de un 75%. Y de hecho seguiremos recogiendo más información. Luego, proceso de empalme sí va a haber. ¿Cuál es el papel que ha jugado Carlos Alonso? Ha jugado un papel muy importante en la construcción de este proyecto que se llama Arca de Noé, de haber recolectado esa información, de haber analizado toda esta información de este empalme anticorrupción, y de la misma manera ya el papel que habrá de jugar, pues yo no conozco esa circunstancia porque es una decisión propia del jefe de Estado. Hasta este momento él hace parte de la comisión de empalme que yo presido. Vicepresidente electo, pero ¿cree que arrancar el empalme diciendo que es un empalme anticorrupción no partiría de una base de un juicio, que eso es lo que le ha molestado al gobierno nacional? Porque dicen que esto va pues con las autoridades correspondientes, que hay que hacer las respectivas denuncias, pero ¿no cree que de pronto arrancaron de una forma haciendo un juicio? Es que yo creo que empalme anticorrupción es un término que puede tener distintas interpretaciones. El término, por ejemplo, de desperdicio de gasto público, de incumplimiento en el logro de propósitos, de improvisación, incluso de toma de decisiones de última hora, de proyectos sin terminar, de encontrar cifras que no coinciden, así como también de encontrar líneas de base que permitan tomar mejores decisiones estratégicas. Aquí lo que hemos dicho es que hay una preocupación del pueblo colombiano, que fue la razón por la cual incluso este gobierno electo fue elegido, donde recogió también un mandato del pueblo colombiano en el sentido de tratar de señalar cómo corregir esos errores que se han venido cometiendo hasta este momento, que no son menores, que los estamos viviendo en salud, que los estamos viviendo en educación, que los estamos viviendo en el sector energético, que los estamos viviendo en el sector fiscal, entre otros temas. Entonces, claramente aquí nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo hasta el final ese mensaje. Eso de ninguna manera es una descalificación, simplemente es vamos a luchar contra eso, y parte del ejercicio pues es tratar de identificar esos hechos en donde existe la necesidad de corregir el rumbo o de corregir el camino. Nosotros no vinimos a un proceso de empalme por un ejercicio meramente protocolario. Nosotros vinimos también a señalar cuáles son las verdades que encontramos y a hacer públicas esas verdades al pueblo colombiano. Señor vicepresidente, poco a poco se han ido nombrando y conociendo los nombres de quienes integran el gabinete. ¿Cuál va a ser su rol ahí? ¿Usted qué va a hacer exactamente, aparte, pues, naturalmente, de la función de ser el coordinador de empalme? Juan Pablo, yo lo que he dicho es que yo no voy a jugar en un rol en particular, es decir, no me van a ver a mí nombrado en ningún cargo de gabinete. Yo he querido jugar en el rol de líbero. El rol de líbero, como en el fútbol, significa que en la medida en la cual sea útil para el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en un tema, allí estaré. Ahora me ha encomendado la misión de este proceso de empalme. De la misma manera, si más adelante existe la posibilidad de apoyar, como lo he venido haciendo también, los mensajes sobre el modelo de crecimiento económico, sobre el plan de ajuste fiscal, de llegar incluso con este mensaje a los actores internacionales, también lo haré. De hecho, la próxima semana estaré en Washington con las autoridades más importantes en materia fiscal, en materia de crecimiento, junto con el ministro de Hacienda designado y el ministro de Comercio e Industria designado. Más adelante también, y también lo he venido haciendo hasta este momento, el acercamiento con las representaciones diplomáticas para fortalecer posibilidades de atracción de cooperación, de inversión. Lo he venido haciendo con los países de Indoasia, lo hice ayer o ayer con los países de la Unión Europea, con los Estados Unidos, y así lo seguiré haciendo en el marco de esos que han sido como los temas que me ha encomendado el presidente. Sí, temas de política exterior muy importantes. Y a propósito de ese tema, señor vicepresidente electo, hace unos días se confirmó
una millonaria inversión que estaba pendiente en Colombia, 1.4 billones de pesos en un proyecto inmobiliario en el norte de Bogotá. Y se han visto respiros, señales importantes en negocios que estaban como, yo no diría en el congelador, pero sí estaban en la nevera mirando qué pasaba en Colombia. Y salieron de la nevera y están comenzando a activarse buenas perspectivas, por ejemplo, en el tema accionario. Y todo eso se celebra. Pero usted que conoce el mundo y sobre todo la academia, cuando una persona quiere invertir en Colombia y está en Londres, en Nueva York, en Singapur, y lee dos titulares: resistencia, la resistencia constitucional, y de otro lado, la manifestación que hace la oposición, que es una desobediencia civil pacífica. Ambas son dos posiciones respetables, pacíficas, pero las dos palabras, ¿usted no cree que le pueden llegar a preocupar a ese inversor? Oiga, voy para un país que está hablando de una resistencia civil y de una desobediencia civil. ¿Eso no le crea a usted, en su calidad de inversionista, póngase en esa camiseta, alguna preocupación? Yo creo que la preocupación más importante que queda son esos mensajes que, por la vía de un eufemismo, pretenden de alguna manera desconocer un ejercicio democrático. La desobediencia civil no es nada distinto a un llamado a un acto violento. Y en ese orden de ideas, así se ponga el mote de pacífico, pues lo que está detrás de eso son las primeras líneas, digámoslo las cosas de frente. Eso claro que genera preocupación a cualquier inversionista. Afortunadamente nuestro mensaje es distinto. Es un mensaje de resistencia constitucional que no es nada distinto a hacer efectivo la Constitución y la ley para defender la democracia, para defender las instituciones. La resistencia constitucional es un llamado a los empresarios, es un llamado a la opinión pública, es un llamado a los medios de comunicación, es un llamado a los actores internacionales a que defendamos la Constitución y la ley, a que defendamos al pueblo soberano en su decisión. Pero, dicho de otra manera, afortunadamente no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El 7 de agosto ejercerá su rol como presidente de la República Abelardo de la Espriella, que fue elegido democráticamente, y otra será la historia. Pasaremos la página de lo que hemos vivido y llegará a la página de la construcción de la patria milagro. Y después de escuchar toda esta entrevista, queda una conclusión que difícilmente puede pasarse por alto. Más allá de las diferencias políticas, de las simpatías o de las críticas que cada ciudadano pueda tener hacia uno u otro sector, lo cierto es que Colombia atraviesa un momento decisivo. Lo que está en juego ya no es solamente un debate entre dirigentes políticos. Lo que está en juego es la confianza de los colombianos en sus instituciones y en las reglas de la democracia. José Manuel Restrepo llegó a esta entrevista sabiendo que tendría preguntas difíciles. Sabía que las declaraciones de Carlos Alonso Lucio habían generado polémica y que muchos esperaban verlo tomar distancia de ellas. Sin embargo, optó por un camino diferente. No solo defendió su interpretación de esas palabras, sino que insistió en que el verdadero problema era otro: el cuestionamiento al resultado electoral y el ambiente de incertidumbre que, según él, se ha intentado sembrar después de las elecciones. Ese cambio de enfoque no es menor, porque mientras unos siguen discutiendo sobre hipótesis, otros sostienen que el país debería concentrarse en hechos concretos. Y precisamente ahí está el centro del debate político que vive Colombia en este momento. ¿Debe hablarse de escenarios judiciales futuros? ¿O la prioridad debería ser garantizar una transición institucional sin sobresaltos? Esa es la discusión que hoy divide a la opinión pública. Lo cierto es que los próximos días serán determinantes. Cada declaración, cada decisión y cada movimiento político será observado con lupa por millones de colombianos que esperan que esta transición se desarrolle dentro del marco de la Constitución y de la ley. El país necesita certezas, no más incertidumbre. Necesita instituciones fuertes, no confrontaciones permanentes. Y necesita que quienes tienen las mayores responsabilidades actúen pensando en Colombia por encima de cualquier interés político. La historia ha demostrado que las democracias no se fortalecen cuando todos piensan igual. Se fortalecen cuando las diferencias pueden discutirse con argumentos, respetando las reglas del juego y aceptando que, en una democracia, las instituciones son las que tienen la última palabra. Por eso esta entrevista termina dejando una reflexión mucho más profunda que una simple controversia mediática. Nos obliga a preguntarnos cuál debe ser el comportamiento de los líderes políticos cuando el país atraviesa momentos de tensión.
¿Deben alimentar la confrontación o contribuir a disminuirla? ¿Deben insistir en los enfrentamientos o ayudar a construir confianza en las instituciones? Esa respuesta no depende únicamente de un gobierno, de una oposición o de un dirigente en particular. También depende de una ciudadanía que exige transparencia, respeto por la ley y responsabilidad en el manejo del debate público. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Cree usted que José Manuel Restrepo respondió de manera convincente a las preguntas de Julio Sánchez Cristo? ¿Considera que logró explicar el alcance de las declaraciones de Carlos Alonso Lucio? ¿O piensa que aún quedan dudas por resolver? ¿Cuál cree que debería ser el siguiente paso para garantizar una transición política tranquila y respetuosa de las instituciones? Los leemos en los comentarios porque este es un espacio donde todas las opiniones pueden debatirse con respeto y con argumentos. Si este análisis le aportó información y contexto para entender mejor lo que está ocurriendo en Colombia, no olvide dejar su me gusta, compartir este video con familiares y amigos y suscribirse al canal para seguir acompañándonos en cada uno de los acontecimientos que marcarán el futuro político del país. Muchas gracias por vernos. Que Dios bendiga a Colombia y nos vemos en un próximo video.